Buenas noches con todos. El tema del día de hoy son la peritonitis y los abscesos intraperitoneales. Eh, la peritonitis realmente es una complicación, ¿no es cierto?, de alguna infección lejos del peritoneo. Puede ser esa una causa y es una de las menos frecuentes. La más frecuente es la que puede resultar de alguna infección por extensión de algún órgano intraabdominal o a su vez por la persistencia de bacterias luego de una intervención quirúrgica intraabdominal. Entonces, de acuerdo a ello, se clasifica en peritonitis primaria, secundaria o peritonitis terciaria. Vamos a empezar por un concepto de peritonitis. Entonces, no solo las bacterias pueden provocar inflamación del peritoneo, ¿sí? Eso sería el concepto básico, es un proceso inflamatorio general o localizado de la membrana peritoneal, secundario a una irritación química o una invasión bacteriana. Puede estar acompañado de necrosis local o por contusión directa. Entonces, la peritonitis denota una inflamación del peritoneo de cualquier causa, ¿sí? Entonces, ese es un resumen del concepto de peritonitis. Hay otro término que se llama infección intraabdominal, que es la inflamación del peritoneo o parte de él como respuesta inflamatoria local a la colonización de gérmenes patógenos en el interior de la cavidad peritoneal, ¿sí? Al hablar de infección, pues estamos hablando de bacterias o sus toxinas, ¿sí? Entonces, recuerden que el peritoneo se puede inflamar también por alguna sustancia química, así como alguna vez ya les había hablado, el bario puede provocar una peritonitis química. El ácido gástrico, ¿sí? Los líquidos pancreáticos, la bilis, son tipos de irritación química del peritoneo. El término sepsis intraabdominal, aunque no es muy correcto, a partir de una infección que se desarrolle en la que normalmente es estéril la cavidad peritoneal, puede aparecer un síndrome de respuesta inflamatoria sistémica, llamada SIRS, lo cual pudiera dar lugar a una sepsis de origen intraabdominal. Entonces hay una clasificación que puede ser por su extensión, puede ser local o difusa, por el agente causal, sépticas o asépticas, por su evolución, agudas y crónicas, ¿sí? O la clasificación de Hamburgo, que es la más conocida, la que ya les dije, ¿no es cierto? Peritonitis primaria, es una peritonitis espontánea en un niño, o una peritonitis espontánea en el adulto, o peritonitis en pacientes con diálisis peritoneal ambulatoria continua. La peritonitis secundaria es secundaria, ¿no es cierto?, a una perforación de una víscera intraabdominal. A la perforación del tracto gastrointestinal, del tracto biliar, del páncreas, de la pared intestinal, una pelviperitonitis, ¿cierto?, luego de una EPI, después de la translocación de bacterias, peritonitis postoperatoria, fuga de anastomosis, fuga de la línea de sutura, insuficiencia de un muñón anastomótico, lesiones quirúrgicas del conducto biliar, pancreático, ureteres, cuerpos extraños dejados en la cavidad peritoneal, como por ejemplo un textiloma, cuando se queda una compresa dentro de la cavidad abdominal, o una gasa, gasoma le llaman algunos, peritonitis postraumática, después de un trauma abdominal cerrado o un trauma abierto.
La peritonitis terciaria sin agentes patógenos causadas por hongos o causadas por bacterias patógenas en bajo grado. Y los abscesos intraabdominales puede ser con peritonitis primaria, con peritonitis secundaria o con peritonitis terciaria. Entonces, la peritonitis primaria es infrecuente, usualmente ocurre en pacientes con ascitis y por lo general es monomicrobiana, y eso hay que tomar en cuenta. Entonces, el tratamiento igual es conservador, solo con antibiótico terapia. La peritonitis secundaria es causada usualmente con soluciones de continuidad del tracto gastrointestinal y es generalmente polimicrobiana. En cambio, la peritonitis terciaria se refiere a una infección peritoneal persistente, la cual usualmente ocurre en pacientes seriamente enfermos, inmunocomprometidos y con una peritonitis secundaria. El tratamiento, el manejo óptimo de un paciente con peritonitis debe incluir lo siguiente. Y por lo general debemos resolver y controlar la fuente de contaminación peritoneal y drenar cualquier colección que exista. Eliminar la contaminación residual del peritoneo, básicamente mediante la terapia con antibióticos. La nutrición del paciente, siempre hay que tomar en cuenta esto, y evitar las disfunciones de otros órganos. ¿Sí? Bueno, entonces con esto vamos a dar paso a Janet para que continúe con su tema. Por favor, Janet. Peritonitis y abscesos intraperitoneales. Para empezar, la peritonitis se define como una inflamación de la cavidad peritoneal que puede responder a diferentes factores como lo son infecciones, traumatismos e irritantes químicos, como lo son la bilis, jugos pancreáticos y jugos gástricos. La peritonitis se puede presentar como aguda y puede ser localizada o difusa. Las peritonitis infecciosas, como ya nos mencionaba el doctor, se van a clasificar según su origen, en primarias, secundarias y terciarias. Ya, para diferenciar a breves rasgos, entonces, ¿qué es cada una de estas peritonitis? La peritonitis primaria es aquella en la que no hay ningún foco intraabdominal, en la que no hay una perforación del tubo digestivo, al contrario de la peritonitis secundaria, que es aquella que se da tras una complicación intraabdominal y es en aquella que existe ya una perforación gástrica, una perforación de una víscera hueca, una ruptura del apéndice o de un absceso o contaminación quirúrgica o traumática. Y la peritonitis terciaria es aquella que se presenta exclusivamente en pacientes postoperados y que ya han tenido una peritonitis secundaria y que no han respondido a un tratamiento. Es en aquellos pacientes que tienen un fallo multiorgánico o sepsis. Bien, entonces, ya para ir adentrándonos en cada una de estas clasificaciones, la peritonitis primaria es, como nos mencionaba, es poco frecuente, se presenta en 1 al 2% de los casos y se va a observar en pacientes con ascitis. En los adultos se presenta entonces en pacientes cirróticos y en pacientes con ascitis y en muy raros casos se va a presentar en pacientes con insuficiencia cardíaca, con linfedema, ascitis metastásica, nefropatía lúpica o en casos en los que no hay ninguna enfermedad de base. Pero lo más frecuente, como lo menciono, son los pacientes cirróticos y con ascitis. En la población infantil se va a presentar en aquellos pacientes que están afectados por síndrome nefrótico y también otro tipo de peritonitis primaria se pueden considerar la que está asociada a la diálisis peritoneal y la peritonitis tuberculosa. Entonces, en cuanto a las etiologías de cada una de estas, en primer lugar, la peritonitis que está asociada a la cirrosis hepática se va a dar principalmente en un 70% por la Escherichia coli y enterobacterias, menos frecuencia por Klebsiella pneumoniae y por enterococos, y en menor frecuencia por el Streptococcus pneumoniae, por estreptococos del grupo Virions. Ya, en cambio, aquella peritonitis en la población infantil, peritonitis infantil, va a estar causada principalmente por Streptococcus pneumoniae, pero nos hablaba de que es una peritonitis que es ya
que se da en casos muy excepcionales, quizá por el uso generalizado de antibióticos. Y en casos menos frecuentes está por el Streptococcus pyogenes y el Staphylococcus aureus. Bien, aquella peritonitis asociada a la diálisis peritoneal es causada principalmente por Staphylococcus coagulasa, negativos por Staphylococcus aureus y en menos frecuencia por Pseudomonas aeruginosa, Enterococo, Enterobacterias y Cándida. Y la peritonitis tuberculosa por el Mycobacterium tuberculosis. Ya, para entender un poco de la patogenia de la peritonitis primaria, tenemos que esta infección va a tener 3 vías, que son la vía hematógena, la vía linfática y la migración transmural, que es aquella que se da a través de la pared desde la luz intestinal. En los pacientes cirróticos con ascitis, que se caracterizan por tener proteínas menor a 1 gramo por decilitro, son pacientes que van a presentar alteración del metabolismo, alteración del sistema fagocítico, disminución de la capacidad opsonizante y bactericida del líquido acítico. Todos estos factores van a predisponer a que exista una peritonitis espontánea en el paciente cirrótico, sobre todo. Bien, la clínica de la peritonitis primaria. Principalmente en el 80% de los casos se va a presentar o se va a caracterizar por fiebre. En el 78% de los casos, también muy frecuente, se presenta con un dolor abdominal difuso que está acompañado por náuseas y vómitos. También existe distensión abdominal, defensa muscular, va a ser doloroso la palpación, el signo de descompresión va a ser positivo y el peristaltismo va a estar disminuido o ausente. En el caso específico de una peritonitis tuberculosa, esta se puede presentar con fiebre o febrícula, con sudoración nocturna, con síndrome tóxico, se pueden palpar masas abdominales. Nos dice también que en una laparotomía o laparoscopía se pueden encontrar nódulos diseminados en la superficie peritoneal. Y en la peritonitis que está dada por la diálisis peritoneal, nos dice que se va a caracterizar porque en una paracentesis el líquido va a ser turbio y va a haber 100 leucocitos por milímetro cuadrado. En cuanto al diagnóstico, el diagnóstico de la peritonitis primaria va a ser principalmente por el puntaje del líquido acítico dado por algunos estudios, como lo son el estudio citológico, bioquímico y microbiológico. En pacientes cirróticos, las proteínas van a ser menor a 1 gramo por decilitro, que ya lo había mencionado, y va a haber un predominio de polimorfonucleares, mayor a 250 células por milímetro cúbico. Ya cuando hay más de 5,000 células en cuanto a los polimorfonucleares, cuando hay más de 5,000 células por milímetro cúbico y cuando el cultivo es polimicrobiano, estamos hablando ya de abscesos intraperitoneales o de una peritonitis secundaria. Listo. El tratamiento va a depender también del tipo de peritonitis primaria, depende de cómo hemos hablado de la etiología de cada una de ellas. Por ejemplo, la peritonitis bacteriana espontánea del paciente cirrótico, vamos a empezar un tratamiento empírico antes de obtener ya los resultados de los cultivos. Vamos a empezar con cefalosporinas de 3ª generación, dado por la etiología más frecuente, que recordemos que era la Escherichia coli. Entonces, los antibióticos de primera elección van a ser la cefotaxima o la ceftriaxona, y alternativas tenemos la amoxicilina, ácido clavulánico, la ciprofloxacina. Tratamientos cortos que duran entre 5 a 7 días son eficaces y nos dice que es recomendable repetir una paracentesis dentro de las 48 horas para ver si el recuento leucocitario ha disminuido y si los cultivos se han negativizado.
En cuanto a lo que es la peritonitis, en la población infantil, los de la primera elección son los mismos antibióticos en el caso del paciente cirrótico y las alternativas, en este caso en los infantes, puede ser la penicilina o la vancomicina. En la peritonitis tuberculosa se va a utilizar el isoniazida, rifampicina y piracinamida en tratamientos que duren entre 6 a 9 días. Esto va a ser eficaz. En infecciones gonocócicas se utiliza la ceftriaxona o ciprofloxacina como alternativa. En las que están dado por las clamidias, puede utilizarse como primera elección doxiciclina y como alternativa ciprofloxacina. La que está asociada a la diálisis peritoneal, se pueden utilizar vancomicina o teicoplanina o ceftazidima. O también las alternativas es el tratamiento por vía intraperitoneal. En etiologías menos frecuentes, que están dados por cándida, por enterococos, pseudomonas aeruginosa, estafilococcus aureus. En el caso específico de la cándida podemos utilizar fluconazol como primera elección. En el caso del enterococo se puede utilizar ampicilina con gentamicina. En el pseudomonas aeruginosa se puede utilizar ceftazidima o cefepime. Con un aminoglucósido y en el caso cuando están dado por Staphylococcus aureus se puede utilizar cloxacilina más gentamicina. Nos decía que hay que tomar en cuenta cuando tratamos con aminoglucósidos, porque pues sabemos que uno de los efectos adversos de los aminoglucósidos es la nefrotoxicidad y eso hay que evitarlo. Bien, en cuanto a la peritonitis secundaria, al contrario de la peritonitis primaria, va a aparecer tras una contaminación de la cavidad abdominal, ya sea por materia intestinal o materia del tracto genitourinario. Puede aparecer entonces después de una perforación del tracto intestinal por necrosis isquémica de la pared o por translocación bacteriana. También las peritonitis secundarias pueden ser postoperatorias, por dehiscencia de sutura o perforación iatrogénica, o pueden aparecer tras un traumatismo abdominal penetrante o cerrado, que son las peritonitis postraumáticas. Las causas más frecuentes de este tipo de peritonitis, la peritonitis secundaria, son las apendicitis y las perforaciones secundarias a una diverticulitis, ulcus péptico o vesícula biliar gangrenosa. En cuanto a la etiología de la peritonitis secundaria, puede estar dada por una flora polimicrobiana mixta, aerobia y anaerobia, con predominio de enterobacterias, bacteroides frágiles y streptococcus anaerobios. Las infecciones exógenas por Streptococcus aureus o Pseudomonas aeruginosa son poco frecuentes. Las infecciones secundarias a la interrupción en la continuidad del tracto intestinal están causadas por la flora endógena habitual del tubo digestivo. Ya. En cuanto a patología de la peritonitis secundaria, esta contaminación bacteriana del peritoneo produce de una forma inmediata una reacción inflamatoria, teniendo una reacción vascular con un aumento de la capacidad de absorción peritoneal y también de la permeabilidad. En este caso, la motilidad intestinal va a disminuir y la luz intestinal se distiende con gas y líquido. A nivel peritoneal se exuda líquido con un contenido alto en proteínas y con granulocitos que fagocitan y lisan los microorganismos. Listo. En cuanto a las manifestaciones clínicas de la peritonitis secundaria, nos dice que en un inicio los síntomas clínicos se pueden confundir con el proceso responsable de la peritonitis y van a variar dependiendo de la edad del paciente, dependiendo de la población afectada, la afectación del estado general y del grado de extensión de la infección. El síntoma principal en este caso es el dolor abdominal intenso, que inicialmente puede estar localizado, pero posteriormente se generaliza. Es igual que en la peritonitis primaria, que también se presentaba con un dolor abdominal difuso, pero aquí también estaba frecuente lo que eran la fiebre y también se acompañaba de náuseas y vómitos.
Ya, en este caso de la peritonitis secundaria, la localización del dolor va a depender de la patología de base y de si la inflamación ha sido localizada o generalizada. En cuanto al diagnóstico, el diagnóstico, como cualquier patología, en la peritonitis secundaria se va a basar principalmente en lo que es la historia clínica, la exploración física y los datos de laboratorio. La síntesis abdominal, que es importante en este caso, tenemos el diagnóstico que puede ser la ecografía abdominal o también podemos guiarnos por una tomografía. Ya, a ver ahí un momentito, por favor. A ver, Anita, entonces díganos unos 3 ejemplos de una peritonitis secundaria. Puede ser una. Ya, muy bien. Una úlcera perforada gástrica también. Sí, Y una colecistitis y igual perforada podría ser. ya, también está muy bien. Entonces esas son las principales causas, ¿no? Las que usted dijo de una peritonitis secundaria, ¿sí? Ya continúe. Abdominal y la tomografía axial computarizada pueden ser útiles para visualizar abscesos y también nos van a permitir la colocación de drenajes percutáneos guiados para drenarlos en caso de ser necesario. En este caso, el tratamiento de la peritonitis secundaria sí va a requerir corrección quirúrgica de la patología desencadenante, combinado también con un tratamiento de soporte y con el tratamiento antibiótico. Ya. En cuanto al tratamiento antibiótico, va a depender igual que en el caso anterior del tipo de peritonitis, si es una secundaria extrahospitalaria, si es una secundaria intrahospitalaria o en el caso también que puede ser una terciaria. En el caso de la secundaria extrahospitalaria, el antibiótico de primera elección va a ser cefotaxima, va a ser o ceftriaxona, más metronidazol. En el caso de una secundaria intrahospitalaria, que puede ser el de primera elección, piperacilina o tazobactam. Y en el caso de la terciaria, que en la bibliografía nos menciona en conjunto con la peritonitis secundaria, recordemos que la terciaria era aquellos pacientes que ya presentaron una peritonitis secundaria y que no han respondido al tratamiento y que son aquellos en los que se presentaba sepsis o fallo multiorgánico. Entonces el antibiótico aquí que se puede utilizar de primera elección es el imipenem o meropenem, vancomicina o teicoplanin o fluconazol. Listo, eso sería todo en cuanto a las peritonitis primaria, secundaria y terciaria. Ya para Ya, muy finalizar. bien. A ver, ahí un ratito. A ver, Fernanda, usted Dígame. ayúdenos con 3 ejemplos de peritonitis primaria. A ver, Cristina, entonces, los ejemplos de peritonitis primaria, 3. Son enfermedades, son enfermedades propias del peritoneo. Podría ser, por ejemplo, una tuberculosis peritoneal, Ya, muy bien. una mesenteritis podría ser. Mesentiritis. Puede ser. Ajá. ¿Y la más común? ¿Cuál es? No creo que he estado atendiendo. Bueno, como dijo su compañera, ¿no es cierto? Son peritonitis espontáneas, o sea que no se encuentra el microbio ahí dentro del peritoneo. Si la causa no es intraabdominal, sino extraabdominal. Como usted mismo dijo, la tuberculosis, por lo general, a través por vía sanguínea, vía linfática, incluso hasta por translocación bacteriana puede haber alguna infección. Entonces, la más común es cuando la citis se infecta, ¿sí? Pacientes que tengan este estado
y se puede infectar. Entonces el tratamiento ya no es quirúrgico, ¿sí? Sino médico en todas las peritonitis primarias. Otra que también es un poco frecuente son cuando pacientes están sometidos a diálisis peritoneal y hay algún tipo de contaminación y puede dar origen a una peritonitis primaria también. Con los abscesos intraabdominales, hablamos de que estos van a tener un lugar bien definido dentro de la clasificación de las infecciones intraabdominales. Representan una forma de peritonitis localizada, es decir, que es delimitada y ubicada. Bueno, que pueden ser adquiridos en la comunidad o pueden ser abscesos intraabdominales postoperatorios. Para hablar de manera general, los abscesos intraabdominales, antes de ya adentrarnos en la clasificación, se van a formar fundamentalmente en los espacios sofrénicos y en el saco de Douglas. En los pacientes operados selectivamente, los abscesos pueden localizarse en las proximidades del órgano que ha sido intervenido. Entonces, ya en cuanto a lo que es los abscesos intraperitoneales que son adquiridos en la comunidad, tenemos que el diagnóstico del absceso intraabdominal por complicación de un proceso séptico adquirido en la comunidad suele hacerse a partir de igual de la historia clínica, de la presencia de fiebre, de leucocitosis y también de una tomografía axial computarizada que es confirmativa. Este tipo de abscesos van a corresponder a infecciones intraabdominales evolucionadas que se presentan ya como abscesos intraabdominales en el momento del diagnóstico inicial. Entre estos podemos mencionar los abscesos apendiculares o los que son secundarios a diverticulitis sigmoide. Una pregunta ahí. Usted dijo que son frecuentes los sufrénicos. ¿Por qué serían frecuentes estos abscesos? Estamos hablando de peritonitis, ¿sí? De infecciones intraabdominales, de abscesos intraabdominales. ¿Por qué son, uno de los más frecuentes son los sufrénicos? Bueno, les voy a repetir. Les dije que en el tórax hay presión negativa, ¿sí? Esta es la causa. Entonces hace un efecto de succión. Es por eso que tienden el material purulento tiende a ascender hacia los espacios sufrénicos y ahí provocar una colección intraabdominal, sí, un absceso intraabdominal de este tipo, ¿sí? Esa es una de las cosas. Continúe, Janet. Van a ser aquellas que son más frecuentes o traumatismos penetrantes. Son más frecuentes estos casos que tras intervenciones selectivas. Ya este tipo de abscesos van a llevarse a cabo en el curso de los primeros días de una intervención quirúrgica sobre el abdomen, como ya decimos, bien de tipo electivo o bien urgente, pero más frecuentemente urgente. Es decir, por peritonitis o por traumatismo abdominal. Ya, muy bien, gracias, Janet. Todo abordado el tema. Muy bien. Bueno, entonces, ¿cuál sería la conducta a seguir ante un paciente con una peritonitis generalizada, ¿cierto? Por lo general debemos considerar el ingreso, ¿no es cierto? Pues, a cuidados intermedios, una vigilancia hemodinámica continua, un reposo relativo, la monitorización continua. Se debe indicar ya los exámenes complementarios, ¿no es cierto? Debemos pedir ahí lo que más se pueda, así para ver si no hay compromiso de otros órganos, ¿sí? Los básicos, glucosa, creatinina, un iograma, una gasometría, una biometría hemática completa, BCG, la PCR, una radiografía de tórax. Dependiendo de la edad, se puede pedir un electrocardiograma
De acuerdo a la causa, podemos pedir un perfil hepático, cultivos de alguna secreción. ¿Sí? Medir la diuresis es muy importante. Algo que casi nunca se habla es sobre la presión intraabdominal, ¿sí? Es muy importante medir esta presión intraabdominal. ¿Por qué será importante? Eh, en caso de hipertensión intraabdominal, ¿no es cierto?, requiere realizar una laparotomía, ¿sí? Y si está muy aumentada, pues hay que dejar la cavidad abdominal abierta. Entonces ahí se utiliza lo que es esto, la bolsa de Bogotá. Ahora hay muchas bolsas ya comerciales, incluso que incorpora succión o presión negativa, que hace mucho más fácil el manejo. Incluso vienen con un cierre en la línea media para monitorizar, ¿sí? La presión intraabdominal se puede medir igual con una sonda vesical, una sonda Foley, y con una regla de PVC, ¿sí? Para medir la presión venosa central. Entonces, el paciente debe estar en decúbito dorsal y ahí podemos medir, ¿sí? Ya se debe cuantificar las pérdidas por drenajes, vómitos, por sonda nasogástrica, ¿sí? Si es necesario transfundir, es que hay anemia aguda. Hay que evitar la hiperglicemia, prevención de úlceras de decúbito y también prevención de las úlceras de estrés, ¿sí? En el estómago. Entonces es necesario administrar eh, inhibidores de la bomba de protones, puede ser. La hidratación igualmente es importante. También es importante medir en los pacientes con una peritonitis generalizada, pues que medir la presión venosa central. Entonces, para ello se puede colocar ya una vía venosa central. De acuerdo a la situación del paciente, hay que valorar la nutrición, ¿sí? Si está íntegro el intestino delgado, se puede hacer una nutrición enteral, puede ser a través de sonda nasogástrica o nasoyeyunal, si es que ese fuera el caso, o a su vez nutrición parenteral, ¿sí? Hay nutrición parenteral periférica y nutrición parenteral central. La periférica no tiene muchas calorías, no tiene, la osmolaridad es un poco menor, es por eso que puede emplearse por una vía venosa periférica. Pero si es nutrición parenteral total, eh, la normal, esa ya debe administrarse por vía venosa central, ¿sí? Por la gran osmolaridad que presenta y puede provocar una inflamación, irritación de las venas, ¿sí? Una flebitis. Eh, si es que administramos por vía periférica. Es por eso que siempre se requieren los grandes vasos centrales. Y el manejo, pues, que ya se ha venido manifestando, ¿no es cierto? Especialmente si es una peritonitis secundaria, pues debemos manejar los antibióticos de amplio espectro, de acuerdo a la posible causa, como ya se mencionó, ¿sí? Es apendicitis, si es colecistitis, si es por diverticulitis, ¿no es cierto? Mientras más altos sea, hay menos carga bacteriana, ¿sí? Mientras más bajo sea la afección, pues hay mayor carga bacteriana. Por ejemplo, en el estómago tenemos 10 elevado a la 3, ¿sí? Cantidad de bacterias por milímetro cúbico de tejido, ¿sí? O por gramo de tejido, perdón. Entonces, si vamos descendiendo, unos 10 a la 6 en el intestino delgado, ¿sí? Sería en el yeyuno, en el ilion 10 a la 8, ¿sí?
10 a la 10 en el ciego, 10 a la 12 colon transverso y colon izquierdo, sigma, ¿no es cierto? 10 a la 16, 10 a la 18 bacterias por gramo de tejido. Entonces, de acuerdo a esa cantidad de bacterias, debemos utilizar también los antibióticos, ¿sí? Por lo general, en el colon ya tenemos anaerobios, entonces debemos administrar la clindamicina o el metronidazol, ¿sí? Si es que es intestino delgado, pues una cefalosporina de amplio espectro puede ser suficiente, ¿no es cierto? Como de gran negativos y gran positivos, que son las bacterias más frecuentes a este nivel, ¿sí? Entonces, con eso nos podemos manejar de acuerdo a la infección. Y claro, pues el tratamiento quirúrgico en caso de una peritonitis secundaria puede ser laparotomía o por vía laparoscópica. ¿Alguna pregunta?